Hola a todos, bienvenidos a Escuela de Ajedrez. Vamos a continuar con nuestros videos para, digamos, para aficionados, para principiantes. Eh, sí, iniciaremos hoy con el movimiento de las piezas. Anteriormente, como hemos visto el tablero y la disposición de cada pieza, hoy iniciaremos con el movimiento de cada una de las piezas. Vamos a comenzar hoy con el movimiento del peón. El peón, como lo podemos ver en el diagrama, digamos que es la pieza de menor valor dentro del tablero. Pero que ya llegaremos, pero también puede llegar a transformarse en una pieza muy importante. ¿Cómo mueve el peón? El peón es la única pieza que no puede retroceder. Es la única pieza que se mueve hacia adelante y no tiene la facultad de retroceder. Se mueve de a una, o al inicio, si no he movido ninguno de estos peones, puedo optar por moverlo dos casillas. Una vez que lo haya movido, dos, ya siempre deberé moverlo simplemente de a una casilla. Como podemos ver, se puede avanzar hasta el final del tablero. Al final del tablero ya llegaremos a lo que se denomina coronación, promoción del peón. ¿Cómo captura el peón? Bueno, el peón captura en diagonal. Siempre ocupando la casilla de la pieza a la que captura. Por ejemplo, en este caso, el peón de E4 capturaría al peón de D5. Otro ejemplo, el peón podría capturar cualquier pieza, a excepción del rey. Por ejemplo, en este caso, el peón de las blancas podría capturar al caballo en la casilla F5, o bien al peón de las negras en D5. Si les tocase jugar a las negras también podrían capturar el peón de E4. Bueno, como mencioné anteriormente, el peón puede transformarse también en una pieza de mayor valor. Por ejemplo, el peón continúa avanzando y cuando llega al final no tendrá más tablero, pero podrá promocionar, podrá transformarse, digamos, en la pieza que uno desee, que no sea obviamente un rey o un peón. Entonces podré elegir, por ejemplo, una dama, que es una de las piezas de mayor valor en el tablero. Podré elegir una torre. Podré elegir un alfil. O bien podré elegir un caballo. Entonces, como podemos ver, el peón vale muy poco, pero si llegamos al final podemos transformarlo en una pieza de mayor valor. Bueno, hay ejemplos también un poco, digamos, más complicados, volviendo a la captura, un poco más complicados. Colocaremos algunos peones. Y como podemos ver, existe también una captura que se llama peón por peón al paso. Esta captura se hace cuando uno de los peones se encuentra en la quinta fila. En este caso el peón blanco está en la casilla de 5 y como vemos las negras supongamos que hicieran el movimiento D5. Al hacer la jugada D5, las negras, que tienen su posición, tienen el peón en su posición de inicio, pasan por una casilla amenazada por el peón blanco en E5. Entonces las blancas dispondrían de la posibilidad de capturar a este peón mediante la jugada E por D6 comiendo al paso. Aquí las negras podrían recapturar, por ejemplo, con C por D6. Siempre tenemos que tener en cuenta que para que funcione la captura al paso, nuestros peones tienen que estar en la quinta fila, o sea, tienen que estar pasados, y nuestro rival tiene que tener sus peones en las casillas de origen. Por ejemplo, aquí en el diagrama vemos que si el peón estuviese en G6 y le tocase jugar a las blancas y hacen G5, por ejemplo,
las blancas no podrían capturar al paso porque el peón no se encontraba en su casilla de origen, que sería G7, sino que bien sí se encontraba en la casilla G6. Si hubiese estado en G7, sí, harían G5 y las blancas dispondrían de la posibilidad de capturar al paso en G6. Bueno, luego tenemos que tener en cuenta que tenemos 8 peones por bando. Y tenemos que cuidarlos mucho, porque si bien valen muy poco, tenemos que tener en cuenta que estas piezas, como ya lo dije, los peones no pueden retroceder. Entonces cada vez que los avancemos, ya luego se quedarán, digamos, prácticamente inmóviles ahí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también que los peones se pueden bloquear, uno con el otro. De esta manera vemos un caso de bloqueo entre peón. Ninguno de los dos podrá avanzar. Simplemente para poder continuar su camino tendremos que esperar a que uno de los bandos coloque un peón. Por ejemplo, en este caso las blancas hacen D4 y en este caso las negras podrían capturar el peón, entonces sí se podrá mover, ¿no? Podrían capturar con el peón D por D4 y podrían continuar su marcha a dama, pero claro, pienso que las blancas no lo dejarán porque jugarán C por D4, ¿no? Pero digamos que los peones normalmente pueden resultar bloqueados por uno o por otro, ¿no? Por uno o por otro bando. Por ejemplo, en este caso, al hacer esta jugada, se bloquea el peón de D6. Luego iremos teniendo en cuenta ejemplos más complicados, ¿no? Más avanzados también, y entraremos en lo que son finales de reyes y peones. Bueno, espero que les haya servido esta clase para poder comprender el valor del peón, el movimiento del peón y la promoción de cada peón, como también la captura al paso. Muchas gracias y seguiremos en nuestros videos en Escuela de Ajedrez.